Hola hermanos, ¿cómo les va? Otra vez con ustedes para nuevamente hablar de esto que está sucediendo en las redes, producto de los videos que he estado subiendo sobre lo que venía exponiendo en mis publicaciones en cuanto a lo que dicen los textos bíblicos y también la mensajera de Dios. Ha habido mucha repercusión de los videos que he subido en relación a estos grupos que están manifestando esta doctrina que no es conforme a justicia y que ellos manifiestan creer hoy, ¿sí?, aún siendo adventistas, o se reconocen a sí mismos como adventistas, predicar Biblia y solo Biblia. En esta oportunidad quería, y como lo he hecho en los videos anteriores, presentar específicamente lo que manifiestan estos hermanos. No puedo presentar todos los videos, ustedes tienen la posibilidad de ir a las páginas de estos hermanos, ¿sí?, y verificar ustedes los contextos. No puedo, sino haría solamente videos de lo que ellos, de todo lo que ellos dicen. Saco extractos que manifiestan específicamente lo que creen y lo que están enseñando a través de sus publicaciones, de sus videos, de sus estudios bíblicos. Pero como bueno, les vengo comentando, ¿sí?, la repercusión de los videos que vengo subiendo, ¿sí?, y que tienen relación directa con los videos que yo realizo sobre la palabra de Dios, y cómo estos videos que publiqué sobre los dichos de estos predicadores han tenido mucha repercusión. Me han escrito muchas personas, algunos positivos y otros negativos, y no digo los negativos, no los digo porque no comparten lo que yo creo, sino porque defienden a rajatabla a estas personas, aún escuchando de su propia boca lo que manifiestan, pero no pudiendo justificar, ¿sí?, lo que ellos dicen y que estos hermanos que los defienden creen con la palabra de Dios ni con los testimonios. A preguntas sencillas se terminan enojando y bueno, teniendo un espíritu que no es propio de aquel que dice servir a Cristo, ¿no?, y manifestar su espíritu. Siempre digo lo mismo, ¿no? Todos somos falibles, ¿sí?, y todos nos podemos equivocar. Digo, las personas estas que yo consideraba mis hermanos, ¿sí?, en la fe, estos predicadores, podrían tranquilamente ellos acercarse, llamarme, ¿sí?, podrían manifestarme porque lo que ellos están diciendo no es como ellos lo piensan, o justificar por qué están diciendo lo que están diciendo en todos sus videos. Pero bueno, esto no ha sucedido ni creo que suceda, porque los conozco, yo ya he pasado por esa situación con estos predicadores. Y todos aquellos que los defienden, naturalmente los defienden porque los consideran, ¿sí? Yo hablo siempre de la institucionalización de aquellos que han pertenecido a las iglesias, ¿no? Necesitan tener pastores y encuentran en estos predicadores sus pastores para afirmar su fe, ¿sí?, pero no en la palabra escrita. Entonces, cuando sienten que atacan a sus pastores, no importa lo que sus pastores digan, los defienden a rajatabla. Esta es la parte negativa. La positiva, mucha gente me ha escrito y me ha hablado de que no sabía lo que estaban diciendo, que miraban esos videos pero no entendían el contexto general de sus predicaciones. El video que estoy realizando en este momento para ustedes es para presentar esto que ellos manifiestan que es Biblia y solo Biblia, ¿sí?, y que no es tan así como Biblia y solo Biblia. Hay un predicador, ¿sí?, estadounidense que se llama Linford Beach. Bueno, estos hermanos han adoptado la doctrina de Linford Beach, no Biblia y solo Biblia, sino la doctrina de Linford Beach, y puedo presentarles, ¿sí?, los escritos, ¿sí?, acá aparecen, y en el fondo van a ver Infonom y La Verdad Presente, otro libro, ¿sí?, de Linford Beach, y que también dice Verdad Presente Infonom, otro libro de Linford Beach, ¿sí?, y atrás nuevamente, ¿sí?, quienes son los que pregonan el mensaje de Linford Beach,
a lo cual ellos le llaman Biblia y solo Biblia. Otro estudio bíblico, ¿sí? Es un estudio bíblico del Infobich, ¿sí? Ahí lo pueden ver, y nuevamente en la parte posterior, ¿sí? Como tanto la verdad presente, ¿sí? Leandro Pena y todo el grupo que comparte la misma fe, así como Infonom, que están todos unificados, y otros hermanos en Latinoamérica, han hecho un trabajo de ir, ¿sí? A muchos grupos y presentar estos libros y incluir en la mente de las personas, influir en la mente de las personas esta doctrina del Infobich, que hoy ellos dicen creer en Biblia y solo Biblia, negando literalmente no solamente la Biblia, ¿sí? Sino los escritos de la mensajera de Dios. Ellos, como yo, salieron de la Iglesia Adventista, ¿sí? Por la doctrina apóstata trinitaria, pero hoy, en estos tiempos, ¿sí? No es algo que a ellos hayan... no solamente este es el punto donde ellos han caído en una doctrina que no es conforme a justicia, ya ha pasado en un tiempo atrás, pero hoy nuevamente vuelven con esta concepción que genera doctrina sobre pensamientos de otras personas y no de la Biblia. O sea, los razonamientos que ellos presentan en sus videos no son razonamientos Biblia y solo Biblia como ellos pregonan, sino es el pensamiento, ¿sí? Y las ideas del Infobich. Y ahora quería presentar en este video específicamente cómo ellos presentan y qué es lo que creen. Vuelvo a decir lo que digo en todos mis videos y en especial en los videos hablando de estos predicadores. Ellos niegan a Cristo, ¿sí? Como Dios igual al Padre. Y lo hacen de diferentes formas, ¿no? Lo hacen sutilmente, ponen versículos que inducen en esos versículos a presentar la idea, lo mismo que hace el Infobich, ¿sí? Tomando esa forma de prédica para inducir esta idea de que Cristo no es igual al Padre. Dicen que es Cristo, dicen que es igual en naturaleza que el Padre, pero el Padre es mayor. ¿Dónde sacan eso? De la Biblia claramente no lo sacan. Lo que ellos dicen, mi Padre mayor, que dijo Cristo, mi Padre mayor es que yo, utilizan versículos, y esto es algo para tener en cuenta y para estudiarlo, no solamente a través de la Biblia, sino a través del espíritu de profecía, el cual ellos enfáticamente niegan. En el caso de Manuel Vallejo, específicamente dijo que no era palabra de Dios, los mensajes de Elena G. de White, como si tuvieran otro autor, ¿no? Pero el caso de otros predicadores como Leandro Pena, ellos siguen presentando citas del espíritu de profecía, obviamente citas que les convienen. Y ahora vamos a ver qué citas no les convienen, entonces no las presentan y presentan solamente la idea o la doctrina del Infobich. Y como les decía, es muy importante tener en cuenta, ¿sí? Que las palabras que Cristo manifestó, ¿sí? Estas que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, tienen relación directa con que Cristo había resucitado de los muertos. Cristo nos estaba hablando en ese contexto, ¿sí? De las Sagradas Escrituras, y que la hermana White amplía, ¿sí? Que Cristo seguía hablando como un ser humano, ¿sí? No porque Cristo no amara a su Padre y no honrara a su Padre. Estaba hablando en la manifestación de Cristo como un ser humano, y que claramente esa es la idea en el contexto. Él no quería que lo toquen hasta que no escuchar de las propias palabras de su Padre, ¿sí? Sobre su sacrificio. Él, nuestro amado Salvador, había resucitado, pero deseaba, ¿sí? Había resucitado porque el Padre lo había llamado. Con la vida que había en él había resucitado. Pero específicamente, ¿sí? Quería escuchar de la propia boca de su Padre. Pero este tipo de declaraciones de nuestro amado Salvador son utilizadas para decir que Cristo es inferior a nuestro Padre. Porque Cristo dijo, mi Dios y vuestro Dios, utilizan las palabras de nuestro amado Salvador para decir que Él es inferior al Padre y tiene un Dios por sobre Él. Esta es la doctrina del Infobich, esta es la doctrina, la nueva concepción, ¿sí? Que hace a Cristo inferior. Ellos dicen que es igual en naturaleza, vuelvo a repetir, dicen que es igual en naturaleza. ¿En qué no es igual?
Y dicen, no es igual porque es engendrado. Sí, claramente Cristo es engendrado de su Padre, pero ¿en qué lo hace inferior al Padre? No hay respuesta sobre eso. Siempre dicen que la diferencia, y en esto se basa su doctrina, es que debemos aceptar a Cristo como Hijo, no como Dios. Cuando claramente las Sagradas Escrituras presentan a Cristo como Dios, los apóstoles lo presentan como Dios. El antiguo Israel era guiado por Cristo, ¿sí? El Dios del antiguo Israel era Cristo, Jehová era Cristo. Pero ellos niegan toda esa verdad bíblica y expresada claramente en los testimonios de la mensajera de Dios, porque no les conviene ahora al sentido doctrinal que tienen, ¿sí?, de este predicador, que han adoptado esta doctrina de este predicador, para hablar sobre la idea de un único Dios que es el Padre. El único Dios es el Padre, negando enfáticamente, vuelvo a repetir, todas las Sagradas Escrituras. Ahora, veamos un poco lo que creía Linford Beach y cómo expresan estos predicadores lo mismo. Y después vamos a continuar hablando de esta idea de que ellos mismos van a expresar también en el video, de honrar al Padre, honrar al Hijo, ¿sí? ¿Cuántos dioses? ¿Sí? Porque esta también es otra pregunta que ha surgido. ¿A cuántos dioses adoramos? Adoramos a un solo Dios, ¿sí? Y este solo Dios es nuestro Padre y su Hijo, porque tanto el Padre como el Hijo son uno. Pero veamos lo que decía, lo que expresa Linford Beach, y cómo esto repercute en la doctrina, ¿sí?, que han adoptado estos predicadores. En las declaraciones en el estudio bíblico, ¿sí?, de Linford Beach, llamado El amor de Dios en tela de juicio, dice, tiene estas declaraciones. Dice, una imagen es un retrato del original y no puede ser el original mismo. Hablando de Cristo como, sí, una copia. Esta es la interpretación que da Linford Beach de Cristo, ¿sí? Esta es la forma de expresarse para tratar de expresar la idea de que Cristo no es Dios. Sigue diciendo, Jesús es llamado la imagen de su Padre, y su Padre es llamado el único Dios verdadero. Ahora vamos a presentar la cita que siempre presento del Espíritu de Profecía, donde llama también a Cristo único Dios verdadero. ¿Significa que Cristo no es único Dios verdadero? O sea, que nuestro Padre no es único Dios verdadero. No, para nada. Nuestro Padre es único Dios verdadero. Y Cristo es único Dios verdadero. Vuelvo a repetir. Para todos aquellos que no comprenden o no entienden la unidad del Padre y el Hijo, ¿sí?, deben, ¿sí?, aquellos, digo, adventistas, los que no creen en el Espíritu de Profecía, es difícil poder presentarle esta idea cuando todas estas enseñanzas, ¿sí?, ingresan en nuestro medio para tratar de pervertir la comprensión clara del Evangelio. Dice, Jesús es llamado la imagen de su Padre, y su Padre es llamado el único Dios verdadero, o único Dios original. Una frase que no aparece en ningún lado, digo, en ninguna inspiración divina. ¿Sí? Pero esta es la definición que presenta Linford Beach. Continúa diciendo, sería inapropiado y no bíblico llamar al Padre la imagen de su Hijo, haciendo esta especie de comparación que la Biblia tampoco hace. Siempre se busca usar frases comparativas cuando el Evangelio no hace eso, pero ellos lo hacen para tratar de fundamentar su doctrina. Es como cuando se pregunta ¿cuántos dioses hay? Cuando se pregunta eso es para negar a Cristo, no para exaltar a Cristo en igualdad con su Padre, para exaltar a Cristo no solamente como nuestro Salvador, como nuestro mediador, sino también exaltarlo como Dios y como único Dios verdadero, como así lo presenta la mensajera de Dios. Sigue diciendo el texto, sería igual de inapropiado y no bíblico llamar a Jesús el verdadero o original Dios. Jesús es Dios, dice Linford Beach, pero como hemos visto anteriormente, pero no el único Dios verdadero. Esta es la forma de entender de Linford Beach, alguien que salió de la Trinidad y empezó a interpretar por sí mismo, ¿sí?,
saliendo de esa doctrina apóstata de la Trinidad, empezar a interpretar por sí mismo las Escrituras, negando el espíritu de profecía. Pero bueno, veamos lo que dice la hermana White en relación a estas declaraciones de Linford Beach. Este texto está en Obreros Evangélicos, página 535, es más extenso porque es algo que se le presentó a la hermana White de lo que iba a suceder, o lo que va a suceder, mejor dicho, cuando los redimidos estén en el cielo. Y esta es la frase que quería que ustedes puedan leer y estudiarla, ¿sí? Dice: yo era un pagano, dice uno de los redimidos, en tierras paganas. Tú, hablándole a otro redimido, tú dejaste tus amigos, tu cómodo hogar, y fuiste a enseñarme cómo podía encontrar a Jesús y creer en Él como el único Dios verdadero. Esta es la doctrina, ¿sí? Vuelvo a decir, de Linford Beach y de estos predicadores de una supuesta verdad presente, que niegan el espíritu de profecía y niegan a Cristo como Dios. Sigamos leyendo un poco más qué es lo que dice Linford Beach. Perdón, lo que no leí, pero bueno, estaba ahí en la página anterior, en el texto anterior de Linford Beach, era la lección 4 de la página 6 de ese estudio bíblico. En la lección 4 también, en la página 4 y 5, dice de la siguiente forma: ¿cómo puede haber un Dios, el Padre, y ninguno más sino solo Él? Esto es algo que él está preguntándose. Y sin embargo el hombre y Jesús son llamados Dios, ¿sí? Y presenta a Dios supuestamente al hombre, ¿no? En el contexto al hombre, en Dios en diminutivo, en Dios en mayúscula, hablando de Cristo. Dice: la palabra Dios debe tener, él infiere esta idea, debe tener una definición más amplia que solamente para el único Dios verdadero. Este es un razonamiento de Linford Beach presentado en este estudio bíblico. En un sentido muy limitado, los hombres son llamados dioses. Y bueno, el estudio bíblico está todo armado para presentar la idea de que el único Dios verdadero que existe es nuestro Padre Celestial, negando a Cristo como Dios, ¿sí? Y toma como base la doctrina trinitaria, la falsa doctrina trinitaria, para enseñar esta también doctrina falsa, presentando a nuestro Padre como único Dios verdadero, cuando las revelaciones tanto bíblicas como del espíritu de profecía nos presentan a Cristo no solamente como Dios, sino como único Dios verdadero. Y esto no es en detrimento del Padre, sino para la gloria del Padre, ¿sí? Termina diciendo: el Padre es el único verdadero o Dios original. O sea, esta misma idea, que es una idea muy personalista de lo que él piensa, es lo que presenta él en este estudio bíblico. Otra de las citas de Linford Beach es, dice: por ende, para clarificar, ¿sí? Porque esta es la gran confusión que existe en relación a las declaraciones de este predicador, y que están adoptando, ¿sí? estos grupos. No solamente las adoptan, sino las que predican, o sea, bajan este material, se lo piden a Linford Beach y después hacen, imagino que plata de los diezmos utilizan, ¿sí? Para hacer propaganda a Linford Beach, ¿sí? A las creencias de Linford Beach, y después dicen presentar Biblia y solo Biblia. Y ahora, en esta gran confusión, Linford Beach parece reconocer a Cristo como Dios, pero si vemos lo que dice anteriormente en relación a esto, es decir, bueno, ¿cree o no cree? Uno no sabe ni lo que cree al final, leyendo este estudio bíblico y los demás escritos de este predicador. Esta cita dice, que está en la lección 4, en la página 7, dice: por ende, para clarificar, hay muchos dioses, como la palabra Dios es usada en un sentido limitado, para incluir a hombres y ángeles. Cuando la palabra Dios es usada como un adjetivo para describir la naturaleza de Dios, y este es el punto, ¿no? Ellos entienden que Cristo es Dios por naturaleza, pero no es Dios como el Padre. Bueno, no sé qué entienden ellos ser Dios por naturaleza, pero no ser Dios como el Padre. Eso no lo entiendo, nadie me lo ha sabido responder. Se lo he preguntado a todos a los que me han escrito en relación a
a esto que están diciendo ellos y por qué yo estoy en contra, y les pregunto qué significa que sea Dios por naturaleza, pero no sea igual al Padre, ¿sí? Y siempre salen con el asunto de que es engendrado. ¿Qué tiene que ver que sea engendrado? ¿Sí? O sea, el Padre engendró un Hijo que es igual en naturaleza que Él, pero no es Dios como Él, ¿sí? Es un Dios diferente. Ellos rechazan la idea de que es un Dios menor, pero si dicen que el Padre es mayor que Él, ¿sí? Tiene mayor autoridad o jerarquía, como le gusta manifestarlo ahora, no se entiende, esta es la gran confusión, no se entiende qué es lo que creen en relación a Cristo como Dios. Dice, para escribir la naturaleza de Dios, como la última parte de Juan 1.1, entonces hay solamente dos seres divinos, Dios el Padre y Jesucristo, su único Hijo engendrado. Y acá está la idea. Juan 1.1 dice que el verbo era Dios, pero ellos dicen el único Hijo engendrado. Sí, obviamente que Cristo es su único, ¿sí? Único engendrado, es su único Hijo engendrado. Pero eso lo hace Dios, y lo hace tan Dios como el Padre, ¿sí? Porque nuestro Padre no engendró un Hijo inferior a Él. El Hijo de Dios es completamente divino, dicen, por naturaleza, porque su Padre es divino, tal como yo soy completamente humano porque mis padres son humanos. Ahora, esta comparación que las hacen estos grupos también. Ahora, yo le pregunto a alguien, ¿sí? O a cualquiera de los que están escuchando este video, si yo, ¿sí? soy un ser humano y tengo mi hijo que es un humano porque fue engendrado de mí, ¿mi hijo es menos humano que yo? ¿Yo soy más humano que él? Yo soy más humano que él porque yo lo engendré a él. Entonces soy más humano que él. Él es menos humano que yo. O sea, el razonamiento no tiene razón de ser. ¿Sí? Hacen un razonamiento para querer negar una cosa y lo que hacen es afirmar más la idea de que Cristo es igual de Dios como nuestro Padre Celestial. Otra de las citas, ¿sí? De Linford Beach, ¿sí? En la lección 3 de la página 6, dice, tanto Pablo como Jesús están de acuerdo, ¿sí? Eso es el razonamiento que él hace, que hay un Dios y ninguno fuera de él. Y este un Dios es Dios, el Padre, y nadie más. Bueno, parece que no han leído, ¿sí? Las palabras de Pablo dichas en la carta a Tito. Vamos a leer esas palabras. En Tito, ¿sí? En Tito 2.13, dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿sí? Pablo nos habla de Cristo, ¿sí? Como Dios y Salvador. Así como en Romanos 9.5 dice, cuyos son los padres de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. O sea que cuando estudian las Sagradas Escrituras tratando de exaltar al Padre, lo hacen minimizando a Cristo, ¿sí? Quitándole, ¿sí? Cuando ellos dicen que tiene naturaleza divina y que tiene la misma naturaleza que el Padre, lo degradan, ¿sí? A una condición inferior. Por eso esto digo de la confusión. No leen los textos que claramente expresan a Cristo como Dios. Cuando leen Juan, ahora vamos a leer cómo entienden cuando leen el capítulo 1 de Juan, así como las palabras de Pablo dichas sobre Cristo como Dios manifestado en carne. Pero vayamos un poco ahora a las declaraciones, ¿sí? De tanto Leandro Pena como Emanuel Vallejo sobre su interpretación, ¿sí? De supuestamente Biblia y solo Biblia, pero que claramente es una interpretación que tomaron, ¿sí? Adoptando la doctrina de Linford Beach. Sí, Veamos. es cierto. Vamos a ver, esta pregunta no tiene una respuesta. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo acerca de Jesús? No tiene No. opciones, así que vamos directamente al Dice, texto. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo acerca de 1 Jesús? Timoteo 3:16, dice el apóstol Pablo, entre tantas cosas,
Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, ¿sí? Entonces, cuando hablamos acerca de Jesús, es la manifestación de Dios en la carne, ¿sí? Según Leandro Pena, Cristo, ¿sí?, es la manifestación de Dios en la carne. No es Cristo manifestado en carne, ¿no? Cristo, ¿sí?, no es Dios, ¿sí?, que se manifestó en carne, ¿sí? Dice, según la interpretación, así como Linford Beach, que Dios, ¿sí?, estaba en Cristo manifestado en carne, ¿sí? O sea que Cristo no es Dios, ¿sí? Leamos un poco lo que dice la mensajera de Dios en Exaltada Jesús, página 28. Esto está extraído de Signo de los Tiempos, del 4 de abril de 1906. Esta cita yo ya la he presentado, pero quería que la leamos juntos para que juntos podamos leer lo que decía la mensajera de Dios, y cómo lo que es sencillo en el Evangelio, y que la hermana White no contradice el Evangelio, sino que exalta el Evangelio, estos hermanos, o supuestos hermanos, estos predicadores, es mejor definirlos de esa forma, degradan el Evangelio, degradan, ¿sí?, a la mensajera de Dios, ¿sí?, como tal, negando enfáticamente lo que dicen las Sagradas Escrituras en forma muy clara. Dice ahí en Exaltada Jesús, página 28, mientras Pablo contemplaba a Cristo en su gloria, no en la gloria del Padre, en la gloria de Cristo, ¿sí? Y esto no es en detrimento del Padre, sino es para exaltar a Cristo, a Dios manifestado en carne, al Verbo hecho carne según Juan. Dice, prorrumpió en exclamación de admiración y sorpresa. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. ¿Quién fue justificado en el Espíritu? ¿El Padre o el Hijo? Visto de los ángeles. ¿Quién fue visto de los ángeles? ¿El Padre o el Hijo? Predicado a los gentiles. ¿Quién fue predicado a los gentiles? ¿Sí? ¿Quién fue el que fue predicado a los gentiles? Cristo predicó a su Padre. ¿Quién fue predicado a los gentiles? ¿Sí? Creído en el mundo. Recibido arriba en gloria. ¿El Padre fue recibido arriba en gloria? Cristo fue recibido arriba en gloria. Cristo es Dios manifestado en carne. Y Pablo unifica dos citas, ¿sí? Esta cita que tiene que ver con una expresión de lo que a él le había sido revelado, y otra que tiene que ver directamente con lo que Juan mismo dice en Juan 1:1. En el capítulo 1 de Juan, perdón. Dice, en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él, ¿sí? ¿De quién? De Dios manifestado en carne, de Cristo, y para él. Y él es ante todas las cosas, y todas las cosas en él, ¿sí?, en Cristo, subsisten. La mensajera de Dios unifica tanto las expresiones del apóstol Pablo como las expresiones del apóstol Juan, ¿sí?, citando Timoteo 3:16, ¿sí?, y Colosenses, ¿sí?, también las propias palabras de Pablo, 1 del 16 y 17. Las mismas palabras que dice Juan, ¿sí?, que todo fue creado por medio de él y para él, las mismas palabras presenta el apóstol Pablo. No hay contradicción entre los apóstoles y no hay contradicción entre ellos y la mensajera de Dios, que presentan que Cristo es, ¿sí?, y fue manifestado en carne, así como lo dijeron los apóstoles, y por él fueron creadas todas las cosas. Pero continuemos escuchando lo que predicaba, ¿sí?, y predica Leandro Pena y todo el grupo, ¿sí?, que se autodenomina Verdad Presente. Veamos que sigue manifestando. Lo mismo, ¿sabes dónde pasa, Arturo? En Apocalipsis capítulo 22 encontramos a Cristo hablando. Y Sí. Juan lo veía y decía, es Cristo, me tengo que postrar delante de él. Pero cuando se postra, ¿qué le dice ese ser que hablaba, yo soy el alfa, el omega, el principio? ¿Qué le dice? No te postres ante mí,
¿sí? Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Adora a Dios, ¿sí? Yo solamente vengo a traerte el testimonio de Cristo. Mis palabras no son mías, son las de Jesús. Entonces, cuando lo veía Juan, pensaba que estaba hablando con Jesús. Pero cuando entendió que en realidad no era Jesús, sino que era el ángel, ahí se le aclararon las dudas. Bueno, el mismo concepto lo aplicamos también acá para el Padre, ¿sí? Y para el Hijo. El Hijo estaba hablando, pero en realidad al que estaba manifestando era a Dios. Por eso, Dios manifestado en carne. De esta forma, durante todo el estudio que realiza Leandro Pena, ¿sí? con su compañero, ¿sí? Es justamente para enfáticamente negar el espíritu de profecía y negar la propia Biblia. La propia Biblia dice algo y él afirma algo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Podemos leer, ¿sí? en Consejos sobre la mayordomía cristiana, en la página 364, que dice de la siguiente forma: el que ocupa la posición de juez es Dios manifestado en carne. ¿Quién ocupa la posición de juez? ¿Sí? En las Sagradas Escrituras que se manifiesta, ¿sí? que ocupa la posición de juez. Ahí en Juan 5:22 dice: porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Dio todo el juicio al Hijo porque su Hijo es nuestro Redentor. Él murió en nuestro lugar, ¿sí? Él conoce cada aspecto de nuestra vida. Él tomó nuestra naturaleza. Cristo es nuestro abogado, nuestro intercesor, pero también es nuestro juez. La mensajera de Dios, ¿sí? fiel a la palabra de Dios, manifiesta la posición de juez es Dios, ¿sí? El que ocupa la posición de juez es Dios manifestado en carne. Sigamos escuchando más declaraciones de este predicador. ¿Sí? Creo que hasta... y uno más. Juan 20:28. Uno más, sí, uno más. Tomás le respondió a Jesús y le dijo, y escuchen bien: Señor mío y Dios mío. ¿Sí? Hay otra expresión también en Tito que habla de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ¿sí? Siempre en la relación de que es nuestro Dios o es mío, ¿sí? Hay algunos que dicen que Tomás habló del Padre, ¿sí? Es como una expresión hacia el Padre de alegría. Pero ponele que no haya sido así, vamos a ponernos de lo contrario, abogado contrario, ¿sí? Ponele que no haya sido una exclamación, sino que directamente lo haya reconocido a Jesús como su Señor y como su Dios. No hay problema en tanto que entendamos la relación entre Tomás y Jesús y no el concepto único de que es el único Señor y es el Dios que está por encima de todos y sobre todos y en todos, ¿sí? O sea, siempre entendamos en eso, no hay problema, ¿sí? Es nuestro Dios, es nuestro Señor, es el que está por encima de nosotros y que nos lleva al Padre. Continuando con esta confusión, ¿sí? constante, y que se hace, o sea, usan un trasvasamiento, ¿sí? Tratan de inferirle a otro lo que ellos están provocando. O sea, ellos están provocando, con sus expresiones, decir que Cristo no es Dios, y dicen, bueno, mientras nosotros no tomemos las palabras de Tomás como que es el único, sí, Dios, ¿quién está diciendo que Cristo es el único Dios? Ellos están diciendo que el Padre es el único Dios, y este es el trasvasamiento que hacen para confundir las mentes, para confundir a aquellos que están leyendo y estudiando y viendo sus videos pensando que ellos obran en justicia, tratando de inferir que Cristo no es Dios. Ellos dicen, bueno, creo que eso se entiende, y así lo expresan, ¿sí? Como que el Padre quiso, es como una adoración al Padre. Claramente Tomás se refería a Cristo, y el Espíritu de Profecía lo afirma esa idea. Cristo en ningún momento, ¿sí? Y ahora vamos a leer lo que dice el Espíritu de Profecía, le dice a Tomás que él no es Dios, ¿sí? Es una clara muestra, ¿sí? Es una clara muestra de cómo pervierten todo, de cómo toda esta doctrina que aprendieron de Linford-Beach en sus declaraciones, ¿sí? y estudiando, que ahora tratan de encubrirla con la idea de que son Biblia y solo Biblia. Dejan el Espíritu de Profecía, ¿sí? Leandro Pena conoce perfectamente el deseo de toda la gente, ¿sí? y sabe que específicamente las declaraciones de Tomás eran referidas a Cristo y lo declaró como Señor y Dios.
pero ahora como que no se sabe bien lo que está diciendo Tomás. Pero bueno, mientras no tomemos a Cristo como el único Dios, es una vergüenza la forma que tienen de proceder y de pervertir, ¿sí?, la palabra de nuestro amado Salvador. Pero leamos un poco lo que dice el espíritu de profecía con relación a esta cita de la Biblia y de las expresiones de Tomás. En el deseo de toda la gente, en la página 747 y 748, le estoy presentando la cita en la versión digital, pero ustedes la pueden encontrar, ¿sí?, en el libro El deseo de todas las gentes. Dice: reconoció como su Señor al que tenía delante de sí. Tomás, ¿sí?, hablando de Tomás. No deseaba otra prueba. Su corazón palpitó de gozo y se echó a los pies de Jesús, clamando: Señor mío y Dios mío. Jesús, dice, aceptó este reconocimiento, pero reprendió suavemente su incredulidad. Claramente, hermanos, estamos viendo una transgresión, ¿sí?, abierta y decidida, no solamente a las verdades bíblicas más sencillas, sino a la negación sistemática del espíritu de profecía. Todos los que conocen a este predicador saben específicamente que conoce el espíritu de profecía. Es más, cita, como dije anteriormente, lo que le conviene. Pero en este caso, como tiene la doctrina de Lee von Beach y está predicando esta doctrina, ¿sí?, esta nueva doctrina, niega el espíritu de profecía y por consiguiente niega, porque la mensajera no se contradice con la Biblia, niega lo que la propia Biblia está manifestando. Pero quería leerles otra cita también del deseo de todas las gentes que tiene relación directa con esta que acabamos de leer. Esta cita se encuentra en el deseo de todas las gentes también, en la página 445, y dice así: como un pastor terrenal conoce sus ovejas, así el divino pastor conoce su rebaño, esparcido por el mundo. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois y yo, vuestro Dios, dice el Señor Jehová. Claramente se está refiriendo a Cristo, ¿sí? El contexto y las palabras, ¿sí?, y todos aquellos que conocen el espíritu de profecía y todos aquellos que estudian, ¿sí?, con un corazón humilde, saben que Cristo es reconocido como Jehová. Él mismo se reconoció como el yo soy, y claramente el espíritu de profecía, como decimos, reconoce a Cristo como Dios y como Jehová. Y continúa diciendo: Jesús dice: te puse nombre, mío eres tú. He aquí que en las palmas te tengo esculpida. Claramente, hermanos, cada una de estos estudios bíblicos que están presentando, ¿sí?, estos predicadores, es una idea, con una idea clara y sistemática de negar a Cristo como Dios. Y en la confusión mezclan, dicen que es Dios, dicen que es divino, dicen que tiene naturaleza igual al Padre, pero no es igual al Padre, ¿sí? El costo de la salvación, ¿sí?, ellos lo interpretan de que el Padre me amó tanto, ¿sí?, que envió a su Hijo engendrado unigénito, ¿sí?, pero que no es igual a Él, ¿sí?, que el Padre es mayor. O sea que el amor del Padre, ¿sí?, era tan grande que no envió a alguien que era exactamente igual a Él. Negando también el espíritu de profecía y negando la Biblia de que solamente Dios podía rescatar al ser humano. ¿Y cómo Dios podía rescatar? Tomando nuestra naturaleza, negando el costo de la salvación. Niegan el costo de la salvación, deshonran al Padre, ¿sí?, predicando estas mentiras, es para perdición de todos aquellos que aceptan, ¿sí?, tal doctrina que niega a Cristo como igual a nuestro Padre Celestial. Continuemos, por favor, escuchando no solamente a Leandro, sino también a Emanuel Vallejos, ¿sí?, que tiene el mismo concepto, nada más que tiene una forma distinta de presentar la mentira, ¿sí? Vamos a escuchar un poco más de Leandro y después seguimos con las declaraciones de Emanuel. Que es la pregunta número 7. ¿Qué hizo Jesús para llegar a ser nuestro Salvador? Aquí tenemos, de igual forma, 3 opciones. Opción 1, no tuvo que hacer nada, ningún sacrificio, siempre fue nuestro Salvador.
Opción 2. La iglesia reconoció sus milagros en la vida de sus seguidores y lo ascendió al grado de Salvador. 3. Renunció a su condición de ser igual a Dios para tomar nuestra naturaleza y obtener la victoria por medio de su sacrificio. La respuesta sería, en Filipenses 2, 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Sí? Esto de, ¿recuerdan? Era Dios y después fue hecho carne. Bueno, ahí estamos en este mismo punto. Hecho semejante a los hombres y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, ¿sí? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? ¿Qué hizo Jesús para llegar a ser nuestro Salvador? Se despojó a sí mismo, ¿sí? Dejó ese lugar que tenía en el cielo y tomó forma de siervo, de ser el que daba las leyes a ser el que las obedece, ¿sí? Y no solamente en la misma naturaleza que la nuestra, sino que se humilló hasta este punto, ¿sí? O sea, fue un poquito más allá. La respuesta es claramente la número 3. Renunció a su condición de ser igual a Dios para tomar nuestra naturaleza. Este predicador, ¿sí?, falsamente, al leer, ¿sí?, las palabras de Filipenses, ¿sí?, presenta la idea de que Cristo, ¿sí?, algo que el texto no dice, ¿sí?, dice que Cristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Pero él, al final, ¿sí?, de esta declaración, ¿sí?, el mensaje que da, ¿sí?, como opción a la pregunta que él está realizando, que las fabrica él mismo, dice que Cristo renunció a su condición de ser igual a Dios. Esto es una clara transgresión, pero abierta transgresión a la Biblia, ¿sí?, porque eso no lo dice en ningún lado, todo lo contrario, sino que también a los escritos de la mensajera de Dios. Vamos a leer, ¿sí?, lo que dice la mensajera de Dios en relación a Pablo, ¿sí? Ahí en Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, la página 448, dice de la siguiente forma, hablando de Filipenses 2, del 5 al 8. El apóstol Pablo se detiene en todos y cada uno de los puntos para nuestra mente pueda captar y entender por completo la maravillosa condescendencia que el Salvador mostró por los pecadores. Presenta a Cristo como igual a Dios, recibiendo la adoración de los ángeles y traza su descenso hasta alcanzar las más bajas profundidades de la humillación para con su brazo humano poder alcanzar al hombre caído y levantarlo de su degradación hasta la esperanza y el gozo del cielo. Claramente Pablo nos presenta, ¿sí?, la hermana White nos presenta cómo Pablo, ¿sí?, manifiesta estas palabras declarando a Cristo igual a su Padre. Pero, ¿sí?, en el Deseado de todas las gentes leemos esta declaración. Deseado de todas las gentes, página 14, dice de la siguiente forma: Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse. Él dice, un cuerpo me has preparado, ¿sí? Si hubiera aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. A fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos, la manifestación de su gloria fue velada. Su divinidad fue cubierta de humanidad. La gloria invisible tomó forma humana visible. Las declaraciones, ¿sí?, las enseñanzas de estos predicadores pervierten el Evangelio, niegan a Cristo y tratan de minimizar a Cristo falseando las Sagradas Escrituras, diciendo, por ejemplo, como acabamos de ver, ¿sí?, que Cristo renunció a su condición de ser igual a Dios. Porque ellos dicen que Cristo era Dios y se hizo hombre, como si al hacerse hombre hubiera perdido su divinidad. Es lamentable como estos predicadores, ¿sí?, adoptando, vuelvo a decir, las doctrinas de Linford Beach, ¿sí?, hoy están predicando esto como verdad presente. Pero veamos que no es el único, ¿sí? Veamos qué más, ¿sí?, nos dice este grupo de predicadores en relación a las enseñanzas de Linford Beach, ¿no?, de las Sagradas Escrituras, como ellos manifiestan.
Entonces, cuando la Biblia habla acerca de un solo Dios, se refiere al Padre. Pero el conflicto comienza cuando entendemos la divinidad de Cristo. Yo no voy a entrar a hablar acerca de la divinidad de Cristo. Quizá en otro tema, en otro sermón entraríamos, ¿no? Pero cuando entramos a hablar de la divinidad de Cristo y de que Cristo es el Hijo literal de Dios y que Cristo comparte con el Padre su naturaleza divina, surge la inquietud. Entonces, ¿cuántos dioses hay? ¿A cuántos dioses adoramos nosotros? Y no va a faltar alguien que va a decir, nosotros adoramos a 2 dioses. Porque yo ya lo he escuchado más de una vez. Es más, yo he hablado con hermanos que me dicen, hermanos, nosotros somos politeístas. Así, con estas palabras, nosotros somos politeístas. Y yo le digo, mire, hermano, yo entiendo que no. Pero entonces estás negando la divinidad de Cristo. No. ¿Pero adorás a Cristo? No. Sí, adoro a Cristo. ¿Pero entonces adorás a 2 dioses? No, adoramos a un solo Dios. Y a veces surge esta necesidad, en realidad no es una necesidad, es una inclinación pecaminosa del ser humano de querer mejorar lo que Dios ha dicho en su palabra. Si Dios dice que hay un solo Dios, ¿por qué yo voy a mejorar lo que Dios ha dicho diciendo no, en realidad son 2 dioses? La Biblia dice que hay un solo Dios, pero nosotros sabemos que Jesucristo es divino como el Padre y por lo tanto hay 2 dioses. O sea, para nosotros, cuando nos dejamos llevar por nuestras inclinaciones pecaminosas de querer corregir a Dios, empezamos a modificar las cosas, ¿no? Y lo hace de esta forma, manifiesta que es una inclinación pecaminosa, ¿sí?, mejorar lo que Dios ha dicho en su palabra. Bueno, en la palabra claramente está expresado que Cristo es Dios, ¿sí?, que Él, ser el Hijo de Dios, no lo minimiza como Dios, sino que lo exalta, ¿sí?, como Dios. Pero Él considera una inclinación pecaminosa considerar a Cristo igual al Padre, considerar a Cristo Dios. Esta es la forma sutil, ¿sí?, y no tanto, ¿no? Es una aberración decir semejante cosa de nuestro amado Salvador. La inclinación pecaminosa para Él es reconocer a Cristo como Dios, ¿sí? Las expresiones claras de Juan, las expresiones claras de Pablo en relación a Cristo como Dios, para Él es una inclinación pecaminosa. O sea que Él, si no se entiende la Biblia como la entienden todos estos predicadores, ¿sí?, somos todos idólatras. Como les decía, esta es otra de las formas que tienen de, ¿sí?, confundir, ¿sí?, todas las cosas, ¿sí?, mezclar. Y obviamente que hay mucha gente que piensa y cree, ¿sí?, que es monoteísta, ¿sí?, pero la idea, ¿sí?, central del mensaje es minimizar a Cristo como Dios, ¿sí? Él parece, ¿sí?, como que habla correctamente a la gente diciéndole, bueno, yo creo que no, yo he hablado con esta persona, ¿sí?, y no es tan amable para dar sus expresiones, ¿sí?, cuando alguien lo contradice, ¿sí? Pero la idea central en sus expresiones, ¿sí?, es que el único Dios es el Padre. Cristo no es Dios. Dice que la Biblia, así lo manifiesta abiertamente, que la Biblia del único Dios que habla es del Padre, negando también enfáticamente lo que dicen las Sagradas Escrituras y negando el espíritu de profecía. Bueno, ya sabemos que él no reconoce a los escritos de la hermana White, aunque los cita, ¿sí?, cuando le conviene, ¿sí?, transgiversándolos, por supuesto, para su conveniencia en la doctrina también, ¿sí?, de Linford Beach, ¿sí?, en la interpretación de Linford Beach, que ellos adoptaron como propia. Emmanuel, ¿sí?, este predicador, hace esto, ¿sí?, transgiversa los textos. Yo sé que muchas personas entienden las cosas de esta manera. Ahora, no solamente me refiero al polo adventista, sino que me refiero a todos aquellos que estudian las Sagradas Escrituras. Nosotros cuando leemos las Sagradas Escrituras y lo que es simple lo empezamos a corromper de tal forma, ¿sí?, que negamos a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Dios, como lo manifiestan también los apóstoles, estamos haciendo algo que no es conforme a justicia, y justamente este es el plan, ¿sí?, sistemático, ¿sí?, que lo han llevado a cabo durante mucho tiempo
¿sí?, de presentar que el único Dios verdadero, ¿sí?, es nuestro Padre Celestial, negando de esta forma a nuestro amado Salvador. Veamos qué más dice y cómo se refiere a Cristo, ¿sí?, cuál es la interpretación de Cristo en relación a su interpretación. Hoy tenemos un conflicto en las iglesias, sobre todo en el adventismo. Sin lugar a dudas el conflicto se va a dar más fuertemente en el adventismo, sobre si honramos al Hijo, si honramos al Hijo por ser Hijo, o si lo honramos al Hijo porque es Dios. O sea, el punto, esto no tiene nada que ver con discutir su divinidad. Creo que está claramente expresada su divinidad en Juan 1.1, ¿no?, que es de la misma naturaleza que el Padre. Pero la gente se rehúsa a adorar a Cristo si le reconoce como hijo, porque piensan que si es hijo no es digno de ser adorado. Y pienso que va un poco por ahí también el conflicto. Bueno, ustedes pueden ver claramente cómo interpreta, ¿sí?, esta persona el conflicto, ¿sí? Piensa que hay ¿sí?, que o se lo reconoce como hijo o se lo reconoce como Dios, ¿sí? Él no entiende, a él no le entra en la cabeza, ¿sí?, la idea de que Cristo, ¿sí?, ser hijo de Dios, ¿sí?, es ser Dios. Él piensa que hay una diferencia entre, ¿sí?, entre adorar a Cristo como hijo o como Dios, ¿sí? Yo lo puedo adorar como hijo de Dios, pero no lo puedo adorar como Dios, ¿sí?, porque para él Dios es el Padre. Aunque la Biblia diga que Cristo, y lo reconozca, ¿sí?, que Juan 1.1 lo reconoce en esta expresión, en esta prédica, pero después vemos que claramente no lo reconoce como Dios. Lo sencillo lo hacen confuso. Y así predican el Evangelio. Así predican, ¿sí?, esta confusión de que si uno lo adora a Cristo como hijo, ¿sí?, no puede adorarlo como Dios. Y este es el gran conflicto que plantean ellos, que se está dando, ¿sí?, no solamente dentro de la iglesia adventista, sino en el mundo cristiano. Ellos no pueden ver a Cristo, ¿sí?, no pueden entender que Cristo, ser hijo de Dios, representa que es Dios. No, eso no lo pueden ver. Pero veamos otras expresiones en cuanto a cómo identifica a Cristo en relación, ¿sí?, no solamente de Manuel Vallejo, sino voy a hacer juntar, ¿sí?, las expresiones de Vallejo y las expresiones de Leandro Pena en relación a cómo ven a Cristo en todo lo que tiene que ver con la redención y la creación. Veamos. Y vamos a leerlo en la Biblia. Que Cristo, en realidad, cuando decimos que adoramos a Cristo, no estamos adorando a Cristo porque consideremos que sea la misma persona del Padre. No estamos adorando a Cristo porque decimos que es simplemente un Dios encarnado y es uno de los varios dioses que existen. No estamos hablando de politeísmo. Estamos adorando a Cristo, ¿por qué? Vamos a leerlo en 2 Corintios, bueno, aparte de que porque Dios lo dice, ¿no?, y porque tenemos que hacer lo que Dios dice, aparte de porque Dios lo dice, vamos a leerlo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, ¿por qué adoramos a Cristo? Y por qué es necesario y es obligatorio para que la adoración llegue a Dios el Padre que pase a través de Cristo. Lo dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¡Wow! Cristo es la imagen de Dios. Nosotros adoramos a un Dios a través de su imagen. Hay mucho para decir sobre estas expresiones, pero bueno, el video sería interminable. Pero claramente, con las palabras, cuando uno las va escuchando, ¿sí?, entiende que no puede ver a Cristo, ¿sí?, como nuestro amado Salvador, ¿sí?, aquel que murió en nuestro lugar, aquel que tomó nuestro lugar, ¿sí? Él lo plantea como ¿sí?, obligadamente tenemos que adorarlo, ¿sí?, porque el Padre lo dice, ¿sí?, pero también porque Cristo, ¿sí?, es la imagen del Padre. No lo ve a Cristo como
como lo que es, ¿sí? Como él que pregona tanto que es el Hijo de Dios, lo ve como una imagen, ¿sí? La imagen del Padre, como lo único que tienen en la cabeza, esta idea, ¿sí? Del Linford Beach, ¿sí? Mezclada con esta idea judaizante de que el único Dios es nuestro Padre Celestial, negando enfáticamente a nuestro amado Salvador, ven, ¿sí? Y lo ven como una revelación, ¿no? Siempre tiene este latiguillo de wow, ¿no? Qué increíble esto, ¿no? Cristo es la imagen, es solamente la imagen. Es la imagen del Padre. Cristo no lo ve como un ser personal, como un salvador personal, ¿sí? Como alguien que murió en su lugar, alguien que no solamente lo envió el Padre porque nos ama, sino que Él vino voluntariamente, ¿sí? Él lo plantea como una obligación. Es tristísimo ver cómo estos predicadores constantemente hacen este tipo de manifestaciones simplemente, ¿sí? Con la idea simple y llana de despreciar a nuestro amado Salvador. Escuchemos más, por favor. Entonces dice, Filipenses 2, 5 al 11, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, la imagen de Dios, no estimó el ser igual a Dios, era igual, la imagen, la réplica perfecta, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ustedes saben que doblar las rodillas es adorar. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Cristo no, para gloria de Dios Padre. O sea, nosotros adoramos a Cristo para glorificar al Padre, porque el Padre así dispuso que su Hijo sea exaltado. Si toda rodilla se dobla y confiesa que Jesucristo es el Señor, el nombre que es exaltado y glorificado es el nombre de Dios el Padre, porque le estamos obedeciendo a Él y adorándole a Él a través de su imagen, a través de su representación. No adoramos a dos dioses, adoramos a uno solo, pero a través de la imagen del Dios invisible, que es inaccesible para nosotros, pero se hace accesible a través de su imagen. Estas son las expresiones, ¿sí? Cuando manifiesta, ¿no? ¿Sí? Las expresiones de alabanza que tiene para con nuestro amado Salvador. Así él piensa que obra en justicia, diciendo que, bueno, él, ¿sí? Tenemos un solo Dios. Despersonaliza totalmente a Cristo y lo llama imagen, solamente la imagen. Cita las escrituras simplemente para decir que Cristo es simplemente eso, una imagen. Pero ¿de dónde aprendió esto? Ya lo vimos al comienzo, pero vamos a repasar, ¿sí? Ahí, las declaraciones en el estudio bíblico de Linford Beach, ¿sí? Dice, una imagen es un retrato del original y no puede ser el original mismo. Jesús es llamado la imagen de su Padre, y su Padre es llamado el único Dios verdadero, o único Dios original. Esta es la expresión, ¿sí? de alguien, ¿sí? Que dice creer en Biblia y solo Biblia. Bueno, está citando literalmente, ¿sí? A Linford Beach, Emanuel Vallejos. Dice, sería inapropiado, y hasta este razonamiento, sería inapropiado y no bíblico llamar al Padre la imagen de su Hijo. ¿Sí? Algo que no es bíblico, no está en la Biblia, y no citar eso es solamente para confundir. Sería igual de inapropiado, ¿sí? Y no bíblico, ¿sí? Llamar a Jesús el verdadero original Dios. Y esto sí aparece en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y no solamente en las Sagradas Escrituras, sino aparece también en los escritos inspirados, donde Dios inspiró a su mensajera para decir, ¿sí? Y manifestar a Cristo como el único Dios verdadero. Y vuelvo a repetir, no es que niega al Padre como único Dios verdadero, pero el Padre y su Hijo son uno. ¿Uno en qué? En naturaleza, en carácter, en propósito. Pero, lamentablemente,
estas personas descreen totalmente del espíritu de profecía y citan las escrituras a la luz de un ser humano, ¿sí? Su sostén, ¿sí? Su iluminación es otro ser humano, no las Sagradas Escrituras. Dicen predicar Biblia y solo Biblia, y claramente vemos acá cómo, ¿sí? Están parafraseando, ¿sí? A su mentor, a Linford Beach. Jesús, continúa el texto de Linford Beach diciendo, Jesús es Dios, ¿sí? Esta es la confusión que tiene Linford Beach y que es la misma confusión que tienen los demás. Dicen una cosa y después se desdicen con todo lo demás que están diciendo. Como hemos visto, Jesús es Dios como hemos visto anteriormente, pero no el único Dios verdadero, ¿sí? Negando enfáticamente el espíritu de profecía. Veamos qué más dice. Dice, ¿qué papel desempeñó Jesús en la creación de este mundo? Ahora sí tenemos 3 opciones por ahí, rápidamente ustedes le contestan. Opción número 1, ninguno, pues Él es un ser creado. 2, es el medio que Dios, el Padre, utilizó para crear todo lo que vemos. 3, el papel central, pues no hubo otro creador, Él es la fuente de todo lo que vemos. Y aquí esas preguntas muchas veces nos confiamos y por ahí decimos algunas cositas de manera rápida. Así que vamos a dejar primero que contesten. Ya están contestando por ahí. Pero vamos a ver no la respuesta de Leandro ni la mía, sino lo que dice la Biblia. Dice Juan 1, 1 al 3 y el 14, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, ese mismo creador, ¿sí? Ahora lo vemos también hecho carne. El punto no era ese pasaje, sino lo anterior, ¿sí? El verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fueron hechos. Ahí vemos un rol activo en la creación. Vamos ahora a Colosenses 1:16. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por el Hijo, y para Él, ¿sí? Por eso es el Señor, porque Él es el dueño de todo eso creado. Y un pasaje más, bueno, ahí tenemos las dos respuestas, ¿sí? O por lo menos las 2 referencias acá para responder esta pregunta. Y vamos uno más que está en Hebreos 1, 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otros tiempos a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y Dios, por quien, por medio de su Hijo, asimismo, hizo el universo, ¿sí? Hay un pasaje más que no está acá y podríamos citar 1 Corintios 8:6, yo sé que han citado ese, que tiene que ver con esto, ¿no? Que Dios es la fuente de todos, la fuente de todo, y el Hijo el medio por el cual todo esto aconteció, ¿sí? Todo fue creado. Entonces, según este versículo, Hebreos 1, 1 al 2, ¿sí? Por su Hijo, es el medio por el cual Él asimismo hizo el universo, ¿sí? Entonces, ¿qué papel desempeñó Jesús en la creación de este mundo? Bueno, Él creó, pero es el medio que Dios utilizó, Dios el Padre utilizó para crear todo lo que vemos, ¿sí? No es un ser creado, eso queda descartado porque es creador. Sería raro, ¿no? Una criatura que se crea a sí mismo, ¿sí? Y el punto 3, el papel central, no, porque vemos en Hebreos 1 que Dios creó por medio de su Hijo. O sea, no tiene el papel central, sino el intermedio, ¿sí? Por medio de Dios, por medio de su Hijo, crea todo, ¿sí? O sea, no es la fuente, sino el medio. Arturo. Ante todo, después de estas declaraciones de Leandro Pena, primero quería dejar en claro que este estudio bíblico que él presenta en su canal, ¿sí? Y que dice que es para la gente que no conoce el Evangelio, ¿sí? Así me lo dijo a mí cuando quise hablar con él sobre las manifestaciones que tenía. Sabemos, ¿sí? O, si no lo saben se los comento,
¿sí? Que Él es el que arma todas las preguntas. Y las preguntas, obviamente, ¿sí? Como los estudios bíblicos de la Iglesia Adventista, son capciosas, ¿sí? Son preguntas que infieren cosas, ¿sí? O que presentan doctrina dentro de las propias preguntas, ¿sí? O de las propias opciones. Claramente, ¿sí? La última opción, la 3, ¿sí? Es la que nos llama poderosamente la atención en la declaración de Leandro Pena, diciendo que después de haber leído las Sagradas Escrituras y presentando que Cristo, ¿sí? Creó con su Padre todas las cosas y que todo fue creado por Él, sean potestades, sean reinos, dominios, visibles e invisibles. Todo fue creado por Él y para Él, por Cristo y para Cristo. Pero dice, ¿sí? En esta nueva concepción doctrinal que tiene, ¿sí? Donde Cristo es solo un medio, ¿sí? Cristo no es la fuente, es solo un medio, presenta a Cristo no tiene el papel central, sino tiene el papel intermedio. La verdad es de una tristeza. Todo el tiempo estoy pensando, ¿sí? Cuánto mal están haciendo y qué difícil es poder llegar, ¿sí? A presentar. Por eso hago estos videos. Cómo poder decirle a la gente que cada palabra que sale de su boca es una negación sistemática a Dios. Por un lado presentan y parece que están hablando de justicia y derraman todo este odio, ¿sí? A la verdad, todo este desprecio a la verdad, todo este desprecio a nuestro Padre, pensando que lo están glorificando y lo que están haciendo es negándolo, ¿sí? Constantemente al hablar así de su Hijo, quien es igual a Él. Pero quería presentarle, ¿sí? Citas del Espíritu y Profecía, ¿sí? Que Leandro Pena niega enfáticamente, ¿sí? A Cristo como la fuente. Dice que es solo el medio. Ya he hecho videos en relación a Cristo, ¿sí? ¿Sí? Que no solamente es el medio, sino la fuente, ¿sí? De nuestra salvación. Y la fuente de todas las cosas, la fuente de la vida. Vamos a leer lo que dice la hermana White en el Espíritu de Profecía. En Mensajes Selectos, ¿sí? En el tomo 1, en la página 354, la mensajera de Dios presenta esta declaración. Cristo, creador y dador de la vida, creador y dador de la vida, yo soy la resurrección y la vida, y cita Juan, ¿sí? 11:25. El que había dicho, yo pongo mi vida para volverla a tomar, citando Juan 10:17, dice, salió de la tumba a la vida que estaba en él mismo. Algo que también niega Linford Beach, ¿sí? Esta cita tenganla presente porque al final les voy a presentar otra cita que habla de la negación, ¿sí? De Cristo, no solamente no que murió Cristo, sino que dice que lo que murió Cristo fue todo, divinidad y humanidad, negando enfáticamente Linford Beach, el Espíritu de Profecía. Temo que en algún momento estos mismos predicadores empiecen a decir lo mismo que Linford Beach, ¿sí? Porque si citan a Linford Beach en estas cosas, también tranquilamente en algún momento van a empezar a citar de que Cristo, ¿sí? Murió su divinidad, negando literalmente el Espíritu de Profecía. Pero sigamos leyendo, dice, murió la humanidad, no murió la divinidad. Claramente, ¿sí? La mensajera de Dios presenta esta realidad que Linford Beach no solamente desconoce, sino que en este estudio bíblico que Leandro Pena predica y enseña, ¿sí? Y también, ¿sí? Los produce él y los reparte, dice que murió también la divinidad de Cristo, ¿sí? En la muerte de Cristo. Sigue diciendo el texto, en su divinidad Cristo poseía el poder de romper las ataduras de la muerte. Declara que tenía vida en sí mismo para resucitar a quien quiera. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Y ahora dice, ¿quién es este Dios? Bueno, yo no tengo problemas, ¿sí? Si alguien me dice es el Padre, voy a decir que sí. Si alguien me dice que Cristo, voy a decir que sí, porque
Ambos son Dios, ambos son dadores de vida. Pero si le preguntan a ellos, van a negar enfáticamente que Cristo sí lo sea. Pero leamos lo que dice la mensajera de Dios. Dice, todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Son recipientes de la vida del Hijo de Dios. ¿Sí? Son recipientes de la vida del Hijo de Dios. Sin Cristo no tienen vida. No importa cuán capaces y talentosos sean, no importa cuán amplias sean sus capacidades, son provistos con la vida que procede de la fuente de la vida. Cristo no es el medio, es la fuente de la vida. Él es el manantial, la fuente de vida. Solo el único que tiene inmortalidad, que mora en luz y vida, podía decir, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10, 18. Acá manifiesta a Cristo enteramente Dios, ¿sí? Enteramente divino, pero enteramente Dios también. ¿Sí? Dice, solo el único que tiene inmortalidad. ¿Qué? ¿Cristo es el único que tiene inmortalidad? No, hay que entender las expresiones tanto de la Biblia como del Espíritu de Profecía. Cuando dice el único, habla de Cristo o habla del Padre. Y cuando habla de único, es indistinto. ¿Sí? Dice que Cristo es el único, el Padre es el único. Dice que Dios es el único Dios verdadero es el Padre, y Cristo también es el único Dios verdadero. No hay distinción porque son iguales. Mi Padre y yo uno somos. ¿Sí? La mensajera de Dios está faltando a la verdad diciendo que el único que tiene inmortalidad, que mora en luz y vida, ¿sí? ¿Es Cristo? No, no está faltando a la verdad. El Padre no tiene inmortalidad, ¿sí? Y mora en luz y vida también. ¿Sí? El problema es cuando se lee, ¿sí? Doctrinalmente teniendo otro concepto en la mente, ¿sí? Como estas personas separatistas, ¿sí? Negando a Cristo, ¿sí? Literalmente como Dios. Otra cita, ¿sí? Está en Consejos para los Maestros, ¿sí? En la página 35 dice de la siguiente forma: a cada uno Cristo le da la orden. Voy a trabajar en mi viña para la gloria de mi nombre, dice el texto. Representa ante un mundo lleno de corrupción la bienaventuranza de la verdadera educación. A los cansados, a los cargados, a los quebrantados de corazón, a los que están perplejos, señalarles a Cristo, la fuente de toda fuerza, la fuente de toda fuerza, toda vida, toda esperanza. Cristo es la fuente. No solamente es el medio, sino es la fuente. ¿El Padre es el medio? ¿Sí? No, Cristo es el medio. ¿El Padre es la fuente? Sí es la fuente. Cristo es la fuente, también es la fuente. Porque las revelaciones así lo manifiestan. Señálenles a Cristo, la fuente de toda fuerza, toda vida y toda esperanza. Es toda vida, toda fuente y toda esperanza. A los maestros que se les dirige las siguientes palabras: sed fieles milicianos, buscar la educación superior para conformaros enteramente a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí? Es que, digamos que nuestro Salvador, que su Hijo no es Dios. Esa es la voluntad de Dios. Cosecharéis con certidumbre la recompensa que proviene de su recepción. Al colocaos a vosotros mismos, donde podéis recibir la bendición de Dios, el nombre del Señor será manifestado por vuestro medio. Las revelaciones del Espíritu y Profecía son una clara evidencia, ¿sí?, del amor de nuestro Padre y también del amor de nuestro amado Salvador. En Consejos para la Iglesia, en la página 264 dicen: las cosas de la tierra están íntimamente relacionadas con el cielo, y más directamente bajo la vigilancia de Cristo de lo que muchos piensan. Todos los inventos y perfeccionamientos correctos tienen su fuente en aquel que es admirable en consejo y excelente en su obra. ¿Sí? Recuerdo las palabras de Isaías, ¿no? Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hasta hoy, Linford Beach ataca directamente esa cita, ¿sí?, cuestionando que Cristo sea Padre. Es
tristísimo ver cómo aquellos que abiertamente, ¿sí?, faltan a la verdad diciendo que predican Biblia y solo Biblia, y lo que hacen es transmitir las enseñanzas de otro hombre. Y al hacerlo, no solamente mienten diciendo que su fe está en la Biblia y solo la Biblia, sino que no solamente no está en la Biblia, sino que también niegan a la mensajera de Dios, la cual dicen creer, ¿sí? Algunos negándola, pero otros, ¿sí?, dicen creer en la mensajera de Dios y enfáticamente, ¿sí?, la niegan a cada paso de su vida, ¿sí? En cada prédica que hacen niegan a la mensajera de Dios y la propia Biblia. Hermanos, espero que ustedes puedan estudiar, ¿sí?, puedan estar atentos a toda esta literatura que está circulando, que ustedes vayan a los videos, a las porciones de video que yo he presentado, que si quieren vayan a esos videos y miren, ¿sí?, y escuchen por ustedes mismos atentamente, ¿sí?, teniendo a Cristo como su sostén. Oren y traten de escuchar cuál es el mensaje que están dando estos predicadores, y pregúntense si son conforme a justicia. Cada uno de nosotros es libre para creer lo que quiera creer, ¿sí? Cada uno tiene que tomar una decisión de qué es lo que está creyendo, a quién le está creyendo, ¿sí? Y por consiguiente tomar, ¿sí?, cada una de esas manifestaciones que recibe de los demás, ¿sí?, como verdad, ¿sí?, como justicia o injusticia. La salvación es personal. Cada uno tiene que tomar una decisión en relación a lo que escucha o deja de escuchar, a quién le cree o le deja de creer. Porque solamente podemos estar seguros en la palabra de nuestro Dios. Si nosotros estamos seguros, si nosotros estamos afirmados en su palabra, nada nos puede dañar. Espero, hermanos, que sea de bendición este video, que ustedes puedan pesar, ¿sí?, la evidencia y tomar su decisión, como les dije hasta esta hora. Como les había prometido, la última cita de Lincoln Beach, negando, ¿sí?, las palabras de la mensajera de Dios sobre que murió cuando Cristo, ¿sí?, tomó nuestro lugar, ¿sí? Claramente la mensajera, ¿sí?, como lo hemos leído, dice que la humanidad murió, no la divinidad. Pero veamos lo que dice Lincoln Beach en relación a su comprensión, ¿sí?, sobre la muerte de nuestro amado Salvador. Dice: este versículo no significa absolutamente nada si el Hijo de Dios no hubiera muerto completamente. Hay algunos que reclaman de que Cristo bajó del cielo y habitó un cuerpo humano, y así, cuando vino el tiempo para morir, solamente el cuerpo humano murió, mientras el ser divino, quien bajó del cielo, permaneció vivo. Bajo este punto de vista, tendríamos que concluir que solamente hubo un sacrificio humano hecho para nuestra redención. Este es el razonamiento de Lincoln Beach. Sin importar, dice el texto, que tan exaltado el Hijo preexistente fuera, sin importar qué tan glorioso y qué tan poderoso, o aún eterno, si únicamente la humanidad murió, el sacrificio fue solamente humano. Esta es la locura, ¿sí?, que predica Lincoln Beach. Es contrario a la razón, dice Lincoln Beach, ¿sí? Él basamenta su escrito en las Sagradas Escrituras, su interpretación de las Sagradas Escrituras, ¿sí?, como, ¿sí?, una cuestión para razonar, ¿sí? La razón prima antes que la evidencia. Y vuelvo a repetirle, Lincoln Beach es adventista. Es contrario a la razón creer que un sacrificio humano es suficiente para redimir la humanidad. Y en contrario a la Escritura, decir que solamente la mitad de Cristo murió. ¿Sí? Esto está en la lección 7, en la página 5 de su estudio bíblico, ¿sí?, el amor de Dios en tela de juicio. Espero que ustedes, hermanos, pesen la evidencia y que Cristo sea realmente su Maestro.
¿sí? Que la inspiración de Cristo en la Biblia y en los escritos inspirados de su mensajera sean el aval para adorar, ¿sí? Para comprender, para conocer a nuestro amado Salvador y adorarlo conforme a justicia. Me despido de ustedes y espero que Dios los guarde, ¿sí? Y los guíe siempre cada paso de su vida. Nos veremos en el próximo video si Dios así lo permite.